Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que ya están siguiéndonos por 11 semanas. Vamos a estar viendo hoy el capítulo número 11 de nuestra serie que tiene que ver con el libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Esta vez vamos a estar cubriendo los capítulos desde el 32 hasta el capítulo 37. Estos capítulos son la intervención de Eliú, el cuarto amigo, que no se menciona desde el principio del libro. Al parecer, él estaba ahí en todo el tiempo, pero no se dice que haya venido con los otros tres. Y ahora, repentinamente, en el capítulo 32 aparece Eliú. Eliú es más joven que los demás amigos, producto de un respeto hacia las personas mayores que él ha dejado que sus amigos hablen y él está escuchando. Desde el capítulo 3 que empiezan los diálogos con los amigos hasta el capítulo 31, Eliú está presente. Capítulo 32 es la intervención donde Eliú viene a hablar. Por otro lado, vemos acá que Job no ha parado de justificarse a sí mismo delante de Dios. Por otro lado, una de las tendencias que suelen pasar cuando nosotros estamos atravesando el sufrimiento es básicamente buscar la forma de justificarnos a nosotros mismos. Y a esto precisamente es a lo que Eliú va a apuntar con su intervención. Por lo tanto, el capítulo 32 comienza con unas palabras del autor del libro de Job. Estas palabras tienen que ver con la introducción de Eliú, quien no se ha mencionado en todo el libro hasta el momento, y al mismo tiempo con la razón por la que Eliú se ha dignado a hablar también. Esta es la idea detrás de los versos del 1 al 6 del capítulo 32. Por los versículos del 1 al 6 del capítulo 32 podemos saber que Eliú estaba enojado en extremo, según el versículo 32:2, que dice así: entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y también la razón por la que Eliú se encendió en ira es porque Job no paraba de justificarse a sí mismo. Esto es una tendencia natural que ocurre cuando estamos atravesando el sufrimiento. También en el versículo 3 del capítulo 32 dice ahí: asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. Quiere decir entonces que Eliú está en extremo molesto, en primer lugar con Job y en segundo lugar con los amigos de Job, porque a pesar de que ellos eran mayores que él, no encontraron ninguna razón para hacer callar a Job. Luego después vamos a darnos cuenta que en los versículos 6 hasta el versículo 22 del capítulo 32, Eliú aparece dando las razones por las que él también tendría derecho a hablar. En los versículos del 6 al 10, Eliú dice que él ha respetado la sabiduría de quienes son mayores que él. En versículo 8 del capítulo 32 dice Eliú: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Esto es un tema que después el mismo Jesucristo argumenta un poco más en los evangelios cuando dice que es el Espíritu Santo quien crea convicción dentro del pecador. Si es el Espíritu Santo quien hace el trabajo en la mente del pecador, no importa entonces quién sea el que está exponiendo la palabra de Dios. Y eso entonces daría motivo a Eliú a hablar, aún siendo él también más joven. Y en los versos del 11 al 14, Eliú reconoce que él ha sido respetuoso en dejar que los demás, que son mayores que él, hablen primero. En el versículo 15 al versículo 22 del capítulo 32, Eliú habla ahora en plural, refiriéndose a los amigos de Job. Eliú reconoce que estos se han quedado sin palabras. Eliú también reconoce y considera que hay cosas que no se han dicho y que los amigos de Job no han podido tampoco argumentar. De esa manera entonces entramos al capítulo 33. Eliú se dirige en primer lugar a Job. En el versículo 4 del capítulo 33 dice la Biblia: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Lo que está queriendo decir Eliú aquí es que él también es una creación de Dios. La importancia de este versículo está en la comparación con el capítulo 32, versículo 8, cuando dice ahí: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. La idea es que sus palabras también tienen inspiración de Dios. En el versículo 6 dice más abajo: heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. La mejor traducción para este versículo 6 es: yo también estoy delante de Dios al igual que tú. Y de esa manera el versículo 7 que dice: he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. En este versículo 7 Eliú insta a que Job le diga a él todo lo que él le tiene que decir a Dios, sin temor a que fuera a ser destruido. En los versículos 12 y 13, Eliú entonces viene a introducir su punto principal a la intervención, y estos versículos dicen: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones.
El punto al que Eliú está queriendo llegar acá en este versículo 12 y 13, básicamente es que Dios es más grande que el ser humano y al mismo tiempo es soberano sobre el ser humano. Por lo tanto, de nada sirve contender contra Dios. Aún así, Dios habla a los hombres y Eliú al menos reconoce dos maneras en las que Dios puede hablar a los hombres y que muchas veces el hombre no es capaz de discernir la voz de Dios en esas dos maneras en las que Dios habla. Según Eliú, Dios habla a través de sueños nocturnos, como en el caso de José cuando estaba en Egipto. Según Eliú, Dios habla al hombre en sueños con el propósito de hacerlo volver de su mal camino para que se arrepienta y no perezca. Y luego también en los versículos del 19 al 22, Eliú menciona la otra forma en la que Dios habla y es a través del dolor y del sufrimiento. Para Job, ninguna de estas dos cosas han sido ahora ajenas. Job ha experimentado terrores nocturnos, él mismo lo dice en el capítulo 6, versículo 4, cuando dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Y también el sufrimiento, bueno, este es el caso del tema del libro de Job. Desde el capítulo 1, Job ha estado en sufrimiento. Lo que está básicamente diciendo Eliú en esta intervención de los versículos 19 al 22 es que Dios habla a través de los sueños nocturnos y Dios habla a través del sufrimiento y el dolor. Y ambas cosas han sido cosas que Job ha estado experimentando en todo esto, pero Job no ha sido capaz de entender el mensaje que Dios le está queriendo decir a través de estos medios por los cuales Dios ha hablado. Luego después, en los versículos del 29 al 33, Eliú dice que Dios actúa así para sacar al hombre de su error y evitar su desgracia. Y de esta manera le pide a Job que siga escuchando, porque ahora Eliú entraría a interpretar lo que Dios ha estado queriendo decir, que sus amigos no han sido capaces de percibir, ni tampoco Job en todo este tiempo. De esa manera entramos al capítulo 34. En estos versos 2 al 4 del capítulo 34 dice así: oíd sabios mis palabras y vosotros doctos estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta a lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. En estos versos del 2 al 4, Eliú está llamando a los sabios a que prueben y evalúen las palabras de Job. Y en el versículo 5 que dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. En este versículo 5, Eliú repite lo que él considera que Job ha dicho, que es completamente insensato. Para Eliú, esto es una forma de beber su propio escarnio como agua e ir en compañía de los que hacen iniquidad. Porque según el versículo 9 que dice, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Lo que está queriendo decir Job es, yo soy justo y Dios es injusto cuando quitó mi derecho. Eliú considera que esto es una insensatez de parte de Job y por lo tanto esa insensatez tiene implicaciones, que es lo que está queriendo decir Eliú, que puede traer problemas para la vida de los seres humanos. Esta insensatez es lo que Eliú dice en unas preguntas que siguen después. ¿De qué sirve al hombre conformarse a la voluntad de Dios? En los versículos 10 al 15, Eliú viene a decir que esto es implicar que Dios es impío e inicuo. Y esto no es una característica de Dios, porque Dios paga a cada cual según su obra, según el versículo 11. Luego en el versículo 13, en forma de pregunta retórica, Eliú afirma que Dios, por ser Dios supremo sobre toda la creación, no tiene que rendirle cuentas a nadie. La mejor manera de traducir el versículo 13, que dice así, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? La mejor manera de traducir este versículo es, ¿quién hizo a Dios responsable de toda la tierra y quién depositó sobre él todo el mundo? Por lo tanto, los versículos 14 y 15 dicen, si él pusiese sobre el hombro su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. La implicación de estos versículos, según Eliú, es que Dios es completamente soberano sobre todo lo que existe y todo lo que existe depende de Dios. Los versos entonces del 16 hasta el versículo 30, Eliú se refiere directamente a Job ahora y su consejo básicamente es que si el gobierno de los reyes y los príncipes humanos no puede ser cuestionado por sus súbditos, ¿cómo entonces el hombre puede cuestionar a Dios, que es el autor de toda la creación? Y luego en la parte final del capítulo 34, que va de los versículos 31 al 37, Eliú dice que la correcta situación que los hombres deben tomar, y sobre todo en este caso Job, para con Dios, es el camino de la humillación y el camino de aprender lo que Dios quiere enseñar a los seres humanos en medio del sufrimiento. Ya Eliú había dicho que Dios suele hablar en estos tiempos, en el tiempo del dolor y en el tiempo del sufrimiento. Eliú también reta a Job a que le refute si está diciendo algo incorrecto en el versículo 33. Cuando dice así, ¿ha de ser eso según tu parecer?
Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes y no yo. Di sino lo que sabes. Y finalmente los versículos del 36 al 37, Eliú dice que Job, al no tomar la actitud correcta de humillarse ante Dios y aprender lo que Dios quiere transmitirle, está siendo rebelde y de esa manera está añadiendo pecado a su condición actual. Así entonces comenzamos con el capítulo 35, que es la continuación de las palabras de Eliú. La primera parte del capítulo está centrada en dos cosas que Job ha implicado en sus razonamientos. Primero, Job ha insinuado ser más justo que Dios. Según el versículo 35, 2 dice: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Y en segundo lugar, a consecuencia de su primer razonamiento, Job insinúa que no hay ningún provecho en ser justo y santo. Y eso es lo que Eliú responde entonces en los versículos del 4 al 8. El punto de Eliú es que Dios es tan grande y habita en las alturas al punto de que ninguna rebelión humana, por muy grande que sea, podrá hacerle ningún daño a Dios. Y al mismo tiempo, tampoco Dios cambia su esencia como consecuencia de que el hombre sea justo. En el versículo 7 dice así: si tú fueres justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Este versículo 7 ha de interpretarse a la luz del libro en la totalidad. Job piensa que Dios no ha sido justo en retribuirle a él lo que él merece por ser justo. Eliú enfatiza que Dios no le debe nada a los seres humanos porque estos sean íntegros. Eso no quiere decir que Dios no premie la integridad y la justicia de los hombres. De hecho, Dios mismo se sentía orgulloso de Job desde el comienzo del libro. El punto de Eliú es claro en el versículo 8 cuando dice así: al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. El punto de Eliú es claro en el versículo 8. El hombre que piensa tales cosas caerá víctima de su propia impiedad. Y en los versículos después del 9 al 16, Eliú trata otro tema, otro problema. Esta vez Eliú aborda el tema que muchas veces cada uno de nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué entonces Dios no responde las oraciones? En particular, en el caso de Job, ¿por qué Dios no ha contestado el clamor de Job? Y esta es la esencia de los versículos 10 y 11 cuando dice ahí: y ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo? Para Eliú hay varios problemas en Job que han causado que Dios no responda a las oraciones de Job. El primero es la soberbia de los malos, en el versículo 12, cuando dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Eliú insinúa que Job ha sido soberbio en la manera en que se autojustifica, y eso ha causado que Dios no responda. En el versículo 13 dice Eliú ahí: ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Eliú menciona la segunda razón en este versículo por la que Dios no responde oraciones, y es por la vanidad de las palabras. Y en el versículo 14 dice: cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él, por tanto aguárdale. Eliú dice que debido a que Job es vano en sus palabras y es soberbio, el problema está en él y no está en Dios. Dios, sin embargo, se muestra paciente y no paga de acuerdo a lo que Job se merece, y eso da pie a que Job sea vano en sus palabras y emita palabras sin sabiduría. Para Eliú, la paciencia de Dios para con los hombres que le cuestionan hace que los hombres digan palabras vanas y sin entendimiento. De esta manera entonces comenzamos con los capítulos 36 y capítulo 37. Ambos han de verse en una sola fusión. En esta intervención podemos ver que Eliú tiene dos tonos distintos en lo que está queriendo decir. Y eso nos da la posibilidad de dividir la intervención en dos partes fundamentales. La primera parte desde el capítulo 36, 1 al 21. Y la segunda parte, lo que resta del capítulo 36, desde el 22 en adelante hasta el 37, 24, que es todo el capítulo 37. En los versos del 1 al 4 del capítulo 36, Eliú dice que todavía le quedan razones para defender a Dios. Sin embargo, estas razones no son entendidas por el hombre ordinario. Esta es la idea detrás del versículo 3, cuando dice así: tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Estas razones vienen directamente desde Dios. Quiere decir que Eliú va a adentrarse ahora en una dimensión en la que el ser humano no puede llegar por sí mismo cuando está atravesando por el sufrimiento. En los versículos del 5 al 12 del capítulo 36, el punto al que Eliú quiere llegar es que Dios envía el sufrimiento a sus hijos como una prueba y como una forma de entrenamiento. Esta es la idea del verso 5 cuando dice así: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza,
de sabiduría. El resto de los versículos del 6 al 12 es una manera de contradecir a Job, quien ha estado diciendo que Dios es injusto en lo que hace. Eliú enfatiza que esto no es el punto, sino que Dios obra de una manera que muchas veces no es fácil de entender para los hombres, pero que su propósito es entrenar y probar a sus hijos. Después, en los versículos del 13 al 15 del capítulo 36, Eliú explica ahora lo que sucede con aquellos que se niegan a tener una actitud de oración en medio del sufrimiento. Eliú menciona que estos, al tomar una actitud soberbia delante de Dios, se van llenando de ira que les hace alejarse de Dios y terminar en la peor de las condiciones morales. Esta es la esencia de la palabra sodomitas, que nada más y nada menos tiene que ver con la prostitución masculina. En los versículos 13 al 15 dice ahí: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atrae a través del dolor. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de la pobreza y en la aflicción despertará su oído. En el versículo 15 que acabamos de leer, Eliú dice lo contrario del versículo 13. Pobre y pobreza aquí son mejor traducidos como el que sufre en su dolor. Y de esta manera Eliú enfatiza que cuando el sufrimiento es tomado de la manera correcta, Dios hace entender a los que atraviesan por él, y estos al final son beneficiados, a diferencia de los que toman el sufrimiento de la manera contraria, como en el caso del versículo 13. Luego, los versículos que van desde el 16 hasta el versículo 25, Eliú ahora se dirige hacia Job, especialmente aconsejándole a que no tome el camino de los malos, para que no termine de la manera en la que terminan los malos, como le acaba de decir a Job hasta ahora. El consejo es tener temor de Dios. El versículo 18, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedes apartar de ti con gran rescate. Luego, después en el versículo 21 vuelve a decir otra vez Eliú: guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. El consejo que Eliú está dándole a Job es básicamente: Dios obra en el sufrimiento, aunque muchas veces tú no lo puedas ver. Por tanto, lo que tienes que hacer tú solamente es tener temor de Dios y guardarte del mal mientras estás sufriendo. Después, en el capítulo 36, versículo 22, donde dice: he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. Este versículo 22 comienza la segunda parte de la intervención de Eliú. Esta segunda intervención introduce una nueva línea de argumento. Eliú ha desviado ahora el debate desde la justicia de Dios hacia la sabiduría de Dios, usando como puente para eso el poder de Dios. La idea es que el asunto no se trata de que si Dios es justo o no, sino que Dios es sabio en hacer lo que hace, y los seres humanos no pueden percibir lo que Dios está haciendo porque no tienen tal sabiduría. La ganancia de esto está en que la rectitud de cualquier acción debe ser medida por la sabiduría detrás de dicha acción, aun cuando esto no satisfaga los patrones de justicia. El punto de Eliú es que Dios hace cosas que son correctas porque Él es sabio, aunque muchas veces a nosotros nos parece que son injustas porque no podemos entender la magnitud de la sabiduría de Dios. Eso también trae un peligro que Eliú y quizás todo el libro de Job ha tratado de desempaquetar, y es que refugiarse de una justicia que no podemos entender ni demostrar en una sabiduría que no podemos discernir es como mantener a Dios alejado y escondido en una nube de misterio y confusión. Y ya vimos en el capítulo 28 que esto es un intento de evitar llegar a esta conclusión. Hasta ahora, la sabiduría de Dios es percibida en el mundo a través del orden polifacético de la creación, y hasta ahora la sabiduría de Dios se percibe en el hombre en cuanto a su conducta moral. De alguna manera, el libro de Job de ahora en adelante se está moviendo a una síntesis de ambas cosas, ascendiendo a Dios como el común creador para ambos, tanto el mundo como el hombre. Y esta es la razón de las preguntas que aparecen en los versículos 22 y 23 del capítulo 36, cuando dice: he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él, quién le ha prescrito su camino y quién le dirá qué has hecho. Estas preguntas darían el dominio del resto del libro, y esto hace que la grandeza de Dios sea percibida de un punto de vista diferente, donde todos los hombres la pueden ver, según el versículo 25a, donde dice: los hombres todos la ven, aunque de lejos, el versículo 25b. Por lo tanto, la respuesta humana ante tal situación debería ser una expresión de alabanza. Como dice el versículo 24, acuérdate de engrandecer su obra. De esta manera, Eliú entonces va a centrar el resto de su intervención
en el esplendoroso poder de Dios en la tormenta. Esto va desde el capítulo 36, desde el versículo 26 hasta el versículo 33. Después Eliú traerá la atención de Job a lo que sucede entonces en el invierno, en el capítulo 37, del 1 al 13. Y finalmente en la belleza del cielo cuando la tormenta termina, en los capítulos 37, del 14 al 24. Con el versículo 26, Eliú introduce su argumento. El versículo 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. El argumento es que aunque nosotros sabemos que Dios es grande, nunca vamos a poder conocer el tamaño de la grandeza de Dios. Pero aunque no podemos conocer el tamaño de la grandeza de Dios, eso no invalida el conocimiento que tenemos de Dios, especialmente cuando dicho conocimiento está basado en la multiforme obra de Dios en la creación y no en la especulación humana. En otras palabras, Eliú está diciendo aquí, de una manera poética y un poco más difícil de entender, lo que Pablo dice más fácil en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El punto central de Eliú está en el versículo 31 del capítulo 36, cuando dice: bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. El punto de Eliú en ese capítulo 36, versículo 31, es, en otras palabras, el mismo acto de Dios puede ser destructivo para algunos y al mismo tiempo de gran beneficio para otros. En los versículos 6 al 13 del capítulo 37, Eliú menciona ahora lo que sucede en el invierno, y según los versículos 7 y 8 dice así: así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra, las bestias en su escondrijo. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. En estos versículos 7 y 8, durante el invierno todo hombre, como los animales, se retiran y se esconden. Eliú llega a dos conclusiones del proceder de Dios en el invierno. La primera es que Dios está en total control de todo cuanto sucede sobre el universo. Esa es la esencia del versículo 12, cuando dice: asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Y la otra conclusión es que por varias razones Dios permite que estas cosas pasen. Eliú da tres razones de por qué Dios permite el invierno en el versículo 13, cuando dice: unas veces por azote, otras por causa de la tierra, otras por su misericordia las hará venir. Azotes, causa de la tierra, misericordia. Azotes tiene que ver con corrección, como aparece en el Salmo 23: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La causa de la tierra tiene que ver con el proceder de Dios con su pueblo a través de las tormentas más grandes de la creación. Dios ha llevado a cabo las grandes victorias en su pueblo. Dios abrió el mar rojo con un viento. Y por último, por su misericordia, que no tiene nada que ver con la manera en la que el hombre percibe las cosas que Dios hace, porque Dios es libre de hacer lo que Él quiere con el universo sin tener que dar cuenta a los hombres por sus actos. Luego los versículos 14 al 24 terminan entonces la intervención de Eliú, de una manera en la que Eliú se dirige a Job personalmente y le dice: cuando la tormenta pasa y cuando uno puede percibir la claridad y la majestad de Dios en los cielos es tan grande que él mismo menciona ahí que es algo terrible. De este modo Eliú insta a Job a que considere lo que él ha dicho con la intención de hacerle entrar en razón, partiendo desde la premisa de que Dios no estima al que se cree sabio en sí mismo. A manera de conclusión y algunas aplicaciones que quiero que te lleves contigo para tu casa. En primer lugar, la relación entre Dios y los seres humanos no puede verse como una relación de causa y efecto. Es verdad que el ser humano recoge lo que siembra. Es verdad que las acciones tienen consecuencias, pero esa no es la base de la relación entre Dios y los seres humanos. Por lo tanto, el sufrimiento en la vida de los cristianos no encuentra su mejor respuesta en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si nosotros aprendemos a ver la relación entre Dios y los seres humanos desde un punto de vista de causa y efecto, la pregunta lógica y obvia cuando venga el sufrimiento es ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy honrando a Dios, si yo estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga, y vemos esta relación así como que Dios entonces por mi fidelidad debe retribuirme el bien, cuando no llegue el bien y llegue el mal, la pregunta que se desprende es ¿por qué si yo he sido bueno? ¿Por qué si yo he sido lo otro? Pero cuando nos damos cuenta de que la relación entre el hombre y Dios no tiene nada que ver con una consecuencia y efecto o con causa y efecto, entonces la mejor forma de atravesar el sufrimiento no es tanto preguntándonos por qué, sino para qué. ¿Para qué yo
yo paso por esto? ¿Para qué entonces el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito entonces del sufrimiento? Y eso cambia un poco la perspectiva que tenemos en nuestra vida acerca del sufrimiento. La segunda razón que quiero que te lleve contigo, o la segunda aplicación que quiero dejarte en la semana, es: el sufrimiento de los justos tiene un lado bueno que muchas veces no somos capaces de discernir. Y eso es lo que el libro está diciéndole a Job en toda su intervención. Dios tiene una manera de lidiar con el hombre a través del sufrimiento que muchas veces no podemos entender, porque el dolor del sufrimiento nos incapacita de trasladarnos a otra dimensión. El hombre sabio se desliza en las olas, pero el necio se ahoga en las mismas olas. El significado del sufrimiento depende del espíritu con que el sufrimiento se recibe en la vida de los seres humanos. El sufrimiento puede ser para ti una bendición de Dios y te ayuda a caminar y a moldear tu carácter si lo recibes bien, o puede ser para ti un problema, un tropiezo, si empiezas a verlo desde un punto de vista centrado en ti mismo y te olvidas de que Dios te puede usar y puede moldear y puede traer las cosas negativas en tu vida con un propósito para tu bien. Al final, la decisión recae en el ser humano. Es tu decisión afrontar el sufrimiento desde un punto de vista mente abierta, confiando en que Dios puede hacer algo bueno en tu vida con esto, o es tu decisión afrontar el sufrimiento desde una manera egocéntrica, ¿por qué? Y obviar y quizás echar a un lado las mejores bendiciones que Dios puede traer en tu vida. Dios habla a sus hijos y moldea el carácter de sus hijos en el yunque del dolor, porque ese es el patrón que podemos ver en la vida cristiana. Incluso Jesucristo, siendo un hombre experimentado en quebranto. Es nuestra decisión dejarnos moldear dócilmente y someternos a la enseñanza del Señor en medio del dolor, o hacer como hizo Pablo, darle patadas al aguijón y entonces caer en un problema que puede ser peor. Porque cuando uno no encuentra la satisfacción en el dolor, cuando uno no aprende a humillarse delante de Dios en medio del dolor, sino que ve el dolor como algo que uno recibe de parte de Dios, como una consecuencia negativa, no encontrando en nuestra vida nada negativo que cause semejante dolor, entonces trae eso como consecuencia la decepción en la vida cristiana, trae eso como consecuencia el abandonar quizás la fe, aunque eso también trae una implicación. Hay que ver si uno fue cristiano toda la vida o no. Trae como consecuencia, en los peores casos, lo que Job menciona acá en el libro, que uno puede caer incluso en actos inmorales. Lo que para otros parece ser destructivo, viéndolo desde un punto de vista de Dios, puede ser algo espiritualmente sano y bueno para nuestra vida. Y por último, el sufrimiento en la vida de los cristianos está completamente controlado por Dios. Este es el punto al que Eliú quiere llegar en el capítulo 37. En la tormenta, Dios está en control. En el invierno, Dios está en control. Cuando todos están recluidos en casa, cuando los animales, las bestias del campo, los hombres están escondidos por el dolor, por el invierno, Dios está en control. Dios está obrando. Por lo tanto, en el sufrimiento se aplica el mismo principio. Dios está obrando. Dios está en control. Aunque uno no lo pueda ver, aunque uno no sepa lo que está pasando, si aprendes a tomar el sufrimiento desde un punto de vista positivo para tu vida, verás que Dios está en control, verás la mano de Dios obrando en tu vida. Si el propósito del sufrimiento en la vida del cristiano es para nuestro bien, Dios lo permite y lo controla hasta que ese propósito llega a ser un cumplimiento en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Es mi oración que este video y el resto de los videos anteriores sean una bendición para tu vida espiritual, que el Señor los use para tu crecimiento. Gracias por una semana más. Gracias por esta bendición de estar acá. Que Dios te bendiga.